Queridos amigos de Radio San Borja, líder en peronidad, continuamos con el programa La Hora de Integración. Esta tarde con Cecilia Piedra, pintora y artista ecuatoriana que nos visita. Cecilia, tus obras son más... ¿de qué temática? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo sé que al artista le nace todo el corazón y adentro, pero a ti, ¿qué es lo que más te nace? Cuando vas a hacer una obra, ¿en qué piensas? ¿De qué te inspiras? ¿En qué haces? ¿Por qué vuelcas esa obra? A ver, primero, ahí hay dos preguntas. Ya, ¿qué haces? Yo soy una artista expresionista, neofigurativa. O sea, en mi obra, en mi arte, tú ves figurativo. O sea, yo no he descarnado al arte conceptual, no he migrado a surrealismos. Tal vez algo sí puedo poner de surrealismo en mi obra, en vista de que tengo trenes volando, ¿ya? Pero definitivamente soy figurativa. Sí, soy figurativa. He trabajado también iconología, he trabajado concepto, justamente ahora estoy trabajando una serie de dibujos que son concepto, porque estoy trabajando en una tesis para la Universidad Nacional de San Marcos, una tesis binacional. Y respondiéndote la segunda pregunta, ¿en qué me inspiro? Basta que un poema, una palabra, un gesto, una sonrisa de una gente llegue a mí, penetre mi mente para que yo y esté volando y pensando, mire este hombre tan especial, mira cómo se ha parado, mira la forma que tiene de expresión, mire sus ojos, mire esa piel, yo lo quiero pintar. O sea, te digo, es la impresión del momento. Por ejemplo, el día te presenta un cierto tipo de coloración y mis ojos captan y mi mano quiere hacer. Cecilia, y es fácil, pongámosle el término, integrarse en ese sueño, en ese pensamiento, en esa visión que estás teniendo con la realidad y poder volcarlo, no sé, en un mural, en un óleo o en algo. ¿Es fácil eso? Sí es fácil, para mí es fácil, o sea, yo dibujo, mira, inclusive yo te voy a enseñar acá, tengo una libretita media loca, verás, la otra vez andaba por Lima, ¿ya? Y resulta que unos hombres estaban armando unas redes eléctricas por ahí, y resulta que, mira, es la impresión del momento, simplemente es eso, o sea, coges y haces. Aquí tienes un hombre que está caminando sobre unos alambres. Para mí fue eso. O sea, yo dije, Dios mío, se van a electrocutar. Pero no se electrocutaron, simplemente caminaron. Estaban armando los alambres y yo ya los dibujé. Yo creo que está por aquí. Bueno, aquí encuentras horrores dibujados, mira. Aquí encuentras, búscale un hombre que está aquí. Es tu diario. Ajá. O sea, voy armando a medida que voy caminando. Estoy en una combi. Cuando me canso de leer, voy dibujando, dibujo y voy sacando en lo que pueda. Mira, te voy a contar una anécdota. No. De pequeña, cuando estábamos en la escolaridad, en la primaria, ¿no? Mi padre me compraba los cuadernos para el colegio, pues ya. Yo hacía mis carátulas con primor, mi hermano me daba sus cuadernos. Ñañita, por favor, dibújame ya. Yo le hacía sus carátulas. Pero eso era al inicio del año. A medio año estaba matándome, porque en el cuaderno de matemáticas había hecho una serie de dibujos que los profesores ya no le querían recibir. Entonces, se quejaba con mi padre me retaba, y yo era un problema realmente para la casa, porque siempre estaba metiéndome en las cosas de los otros, especialmente en los papeles. Estaba metiéndome en los papeles y dibujando todo lo que podía dibujar. En todo lo que yo podía dibujar, dibujaba las jabas de colas. Mi padre era un industrial, tenía una fábrica de vinos y también distribuía gaseosas para ese entonces. Entonces, andaba la leche ilesa, me acuerdo, leches y todas esas cosas en cartones. Entonces, yo les dibujaba unos patitos a las leches, ¿no? Y mi padre me decía, no haga eso. Y yo ya había dibujado en todas las jabas los patitos, ¿no? Pero mira qué interesante, Cecilia. Yo estoy viendo este bosquejo que has hecho del hombre que está ahí sobre los cables.
que estaban arreglando supuestamente o instalando, pero yo veo esta figura, inmediatamente se viene a memoria el cruce sobre el Niágara. La obra de teatro El cruce sobre el Niágara, que tantas veces quisimos hacer la de Alonso Alegría, y me veía con mi pérgola ahí caminando por el cable. Me decía, esta es la obra que tenía que hacer. Pero fíjate cómo se van dando las cosas. Y dime una cosa, Cecilia, ¿pintar murales es tan íntimo como pintar un bastidor? A ver, Rubén, el mural es un trabajo que ha partido de un proyecto. Y entonces ahí ligas la ciencia con el arte, la ingeniería de empresas y el arte. Porque para llegar a conseguir ese proyecto, tú tienes que pasar una serie de procesos en donde te exigen haber conocido economía, saber manejar un proyecto, saber armarlo para que te acepte la municipalidad y erogue una cantidad de dinero fuerte para que tú puedas trabajar esos murales. Entonces yo trabajo, desgraciadamente se me va mucho tiempo, yo necesitaría un broker que me haga ese proyecto, ¿no es cierto?, para poder yo solamente dedicarme a pintar, ¿no es cierto? Pero no hay. Entonces, o al menos yo no lo he conseguido, ¿no? Entonces, yo lo tengo que hacer, yo mismo lo presento, lo persigo, pago impuestos, pago todo, y en última instancia ya me centro en mi taller, en el silencio de mi taller. Para mí pintar es un rito. O sea, yo no soy persona que te puedo pintar este momento frente a 10 personas, porque me dispersan. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Los secretos de Alausí, ¿qué te dice? A ver, se llama el proyecto... No, el proyecto se llama, a ver, Alausí entre las puertas del cielo y la nariz del diablo. ¿Y por qué? Mi país tiene muchas leyendas orales. El pueblo de Alausí es el pueblo en donde las antiguas civilizaciones del Ecuador pasaban por un tambo camino a Cerronarrillo, que vendría a ser la actual provincia del Cañar en el Ecuador, donde se juntaban para traer el espóndilus y otros productos como la coca acá para el Perú. De Cerronarrillo pasaban a Cuenca, de Cuenca pasaban a Loja y de Loja pasaban al puente internacional ahora que une los dos países, ¿verdad? Pero si hablamos de esas épocas, nosotros éramos un solo pueblo, nosotros éramos una sola nacionalidad, como lo somos ahora en efecto y en vivencias y en cariños, porque los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos, los chilenos, somos una sola patria, somos una sola familia, podríamos decir. O sea, no hay diferencias, ni en el lenguaje, ni en el cariño, ni en el respeto, porque tú vas a Ecuador y me dices, hola, ¿cómo estás? Hola, vente, cómete un platito de acá del Ecuador, saborea esta delicia. Y si yo llego acá al Perú, el Gerardo me dice, ven, pruébate este ceviche, te va a encantar. Y eso es lo que somos los latinoamericanos, diferentes a los occidentales. Por eso que nosotros hablábamos, y este es el programa, la hora de integración, porque mucho se habla en la actualidad sobre temas de integración, pero yo creo que la verdadera integración que nace desde la cultura de los pueblos, desde el nacimiento de los pueblos, es mucho más rica que, por ejemplo, que cuando se habla la integración económica. Integración económica nunca va a haber. El rato que pones, pero lo otro sí. Sí. El rato que pones la palabra económico, estás poniendo un broker, dices, estás rompiendo, porque nadie se va a unir el rato que tú hablas de interés económico. Pero también cuando hablamos de cultura, y cuando hablamos de cultura hablamos de las diferentes especialidades que tiene el arte, decimos, ¿quién integra a quién? O si somos integradores. Así es. O si se perdió esa integración, como lo decía hace un momento Cecilia. O sea, cuando recién nace la Latinoamérica y nacen todas nuestras culturas, era una sola. ¿Cuándo se pierde eso? ¿Cuándo se desintegra Latinoamérica?
cuándo se desintegra Latinoamérica. A ver, me estás obligando a repasar toda la historia de Perú y Ecuador antiguos, América antigua. Pero tú eres un artista que lo vive, lo siente y lo tiene ahí. No. Entonces es mucho más fácil para decir, mi sentimiento es este. No, mira, pero es que me estás haciendo una pregunta puntual y yo debo responder desde el academicismo, ¿no es cierto? A ver. Entonces, bueno, nosotros tenemos una historia que empieza 13.000 años antes de Cristo con la cultura Las Vegas en el Ecuador, ¿no es cierto? La cultura Las Vegas da origen a la cultura Valdivia, que tiene 7 fases. La última fase es 3.100 años antes de Cristo. Es la que topa con Chavín de Huántar, ¿no es cierto? Y empiezan el intercambio. Se llama a la cultura Valdivia la madre de las culturas de América, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se presume, según estudios arqueológicos, antropológicos, sociológicos, por supuesto no entro en el campo de la historia del arte porque no se ha topado este tipo de cosas, ¿no? Pero al topar la fase 7 con Chavín de Huántar, estamos nosotros viendo que Ecuador trajo acá muchos de los elementos integradores. Ecuador. Y también Ecuador llevó a Mesoamérica muchos de los elementos integradores. Te estoy hablando de la cerámica, te estoy hablando de la textilería, te estoy hablando de inclusive la orfebrería, ¿verdad? Entonces empieza con la cultura Valdivia. A medida que avanzan las relaciones entre Perú, Ecuador, Mesoamérica y todos los pueblos que habitaban en el Ande y por supuesto Centroamérica, empiezan a desarrollarse civilizaciones fuertísimas que ya empiezan a jalar el agüita para su molino, ¿verdad? Y entonces hay 2 polos muy fuertes que se desarrollan en América, y es Mesoamérica con México y acá en los Andes Perú, ¿no es cierto? Perú, de la cual es parte ya Ecuador. No se ha disgregado. Lumbreras le llama los Andes septentrionales, lo llama Lumbreras, ya, pero para mi forma de ver y entender jamás se desprendió Ecuador de Perú. Pero los demás países latinoamericanos sí. Ponte, Bolivia fue el Alto Perú. Bolivia fue el Alto Perú. Empieza la disgregación cuando el español, con toda esa ambición, empieza a hurgar por el metal precioso que se llevaron en tantas cantidades a España, ¿verdad? ¿No? ¿Y cómo dejaron a nuestros pueblos? El ojo avisor del español, que si lo que tenemos en los museos quedó fue porque escapó, o sea, la última excavación del doctor Alba, sí, las tumbas de Zipán, entonces escaparon del ojo avisor, porque si ellos lo ven, ya no había. Quizás ya no tendríamos ahorita esas... No tendríamos, sí. Bien, vamos a nuestra pausa comercial y retornamos, amigos, con la hora de integración con Cecilia Piedra, pintora y artista ecuatoriana, parte de nuestro pueblo también.